ya prácticamente en la mitad del curso de introducción al derecho público provincial y municipal, y siempre el agradecimiento a la presidencia del Senado, a la vicegobernadora Verónica Magario, el secretario legislativo Luis Lata, Miguel Vampini, prosecretario legislativo, a la gente de informática con Leonel y Claudio Vidal, Federico del Soto, y al área de capacitación con María Belén Ponce de León y todos los demás que colaboran para que salga este curso, que reitero, ya estamos en la mitad del curso y el programa que tenemos va a estar referido a culminar la parte del amparo, luego vamos a comenzar amparo colectivo, que es un tema muy interesante, desde el punto de vista de los derechos mal llamados de intereses difusos. Luego vamos a hablar de habeas corpus y por último de habeas data si tenemos tiempo. En la próxima clase vamos a comenzar con el poder de policía. Tenemos una conferencia grabada que la vamos a ir comentando en la medida que Leonel lo vaya pasando y vayan dando la secuencia de cada una de las diapositivas. ¿Podemos comprobar si ¿Se está escuchando bien la audición, Evelina? Hola, buenos días a todos y todas. Sí, se está escuchando muy bien. Bueno, le agradezco mucho su presencia. Creo Por nada. que ha tenido una asistencia perfecta usted. Sí, solamente creo que falté en una oportunidad que lo hice a través, de forma asincrónica, por cuestiones de salud. Lamentablemente no he podido, pero siempre trato de estar presente en sus clases. La felicito y le agradezco la deferencia de haber estado allí al pie del cañón. Nosotros también, cuando hemos podido, salvo algunos problemitas que hemos tenido particulares. Pero bueno, ya vamos promediando la mitad del curso y la parte del derecho público provincial. Nos quedan 2 clases de derecho público provincial y ya después vamos a comenzar la de derecho municipal. Habíamos dejado en el tema de la legitimación para obrar respecto del derecho subjetivo, del interés legítimo y del interés simple. Si nos permiten ver las placas, ahí estamos. Ya habíamos explicado a qué se refiere cada uno de estos derechos. Allí podemos ejemplificar con el caso Ángel Siri, que fue afectado de un derecho público subjetivo, de ejercer industria lícita, de comerciar o de la libre empresa, o bien de profesar, mejor dicho, de expresar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa, que está en el artículo 14 de la Constitución Federal, y también tenemos el dispositivo provincial respectivo en materia de libertad de expresión. Y respecto del interés legítimo, es el caso que di de un decano de una facultad al que se le toma la facultad por un grupo bien gremial o de estudiantes que reclaman diversas cuestiones relacionadas con las capacitaciones o los cursos de estudio. El decano tiene un interés legítimo porque la facultad no es de él, es decir, cumple una función. Y ahí se va degradando, se va perdiendo fuerza la intensidad de ese derecho, por eso se le llama interés legítimo, y después el interés simple, que es muy practicado en materia de los derechos de incidencia colectiva. Es el caso de la defensa del medio ambiente o bien de los, como vimos, de los usuarios y consumidores, que esto está todo regulado por leyes respectivas. En materia de medio ambiente, la ley nacional, hay leyes provinciales, hay dispositivos también municipales, y en materia de derechos del usuario y consumidor también. Así que allí tendríamos los 3 tipos de manifestación
de la legitimación para obrar, y hay casos que lo hemos dado en las clases anteriores. Pasamos a la próxima, que es la improcedencia del amparo contra leyes y ordenanzas. Esta es una excepción a la regla de los actos de gobierno. Ya habíamos dicho que son actos o omisiones del Estado o de particulares, pero no procede, ya dijimos, contra sentencias judiciales, aunque hay autores que dicen que en realidad podría proceder, porque hay casos de mucho abuso o de exceso de poder en materia del ejercicio del Poder Judicial, y en materia legislativa no, guardan allí la reserva a los autores y, bueno, ¿por qué se guarda reserva desde el punto de vista de defender esta improcedencia contra leyes y ordenanzas? Bueno, prácticamente porque si no, si yo me opongo a una ley estaría legislando, estaría rogándome el poder que tiene soberanamente un cuerpo legislativo para hacer la ley o la ordenanza. En ese sentido, porque ahí estaría sustituyendo todo el proceso democrático. Yo me constituyo en representante de toda la población y estaría sustituyendo al legislador. Por eso es que no procede contra leyes. Procede contra los actos de gobierno, inclusive aquellos actos del Poder Legislativo, pero que no son leyes, como dijimos anteriormente. Esos de las comisiones, esos donde hay un incumplimiento del debido proceso legal, es decir, cuando falla la ley, cuando la ley no está dada como corresponde, ahí sí, porque hay una nulidad del procedimiento, no es una ley perfecta, pero cuando la ley está dada formalmente, bueno, no procede y está bien que no proceda, porque hay otras garantías para eso. Usted puede ir por la vía de la acción de inconstitucionalidad cuando se le afecta en abstracto un derecho, o bien cuando en concreto se le afecta a un derecho, bueno, va y recurre a la justicia como cualquiera, pero ya cuando está ejecutada la ley. Y ahí se convierte en un acto del Ejecutivo. Pero usted no puede impugnar la ley directamente o una ordenanza. Pero vamos a ver que hay unas excepciones de acuerdo a la interpretación del juez. Y me refiero concretamente no tanto a la ley sí hay un caso, que después lo vamos a ver, y a la ordenanza, uno, que lo vamos a comentar, que no hace mucho que pasó en la municipalidad de Olavarría. Es decir, que no acaece una indefensión para este tipo de situaciones, por ello que muchas veces la acción de amparo compite, por decirlo de algún modo, con esta acción originaria al momento del examen de la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que son varias las defensas que tiene el ciudadano para ir en contra de la injusticia, por decirlo de alguna forma. Si no va el amparo contra una ley, va la inconstitucionalidad, que en el fuero en la provincia de Buenos Aires, por el Código de Procedimiento Civil y Comercial, son 30 días, a partir de que se sancionó esa ley inconstitucional. Ahora fíjense en el tema de ordenanza, ¿qué es lo que pasa? Acá hubo una reforma respecto del Código Contencioso Administrativo y se le otorgó a la ordenanza la característica de ley en sentido formal. Esto ya lo habíamos adelantado nosotros en nuestro trabajo en el año 2000, en el comentario del artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en el artículo 240. ¿Cuál era la naturaleza jurídica de la ordenanza? La ordenanza tiene naturaleza jurídica legal. Ahora, por el fallo Promenade, de comienzos de la década del 90, Promenade contra San Isidro, se dijo que tenía naturaleza legal en sentido material, como un reglamento. Es decir, que no era una ley, era como un reglamento del Poder Ejecutivo. Pero nosotros insistíamos de que además es formalísima, no es solamente materialmente como la ley, es formal y formalísimo. Fíjense si no el procedimiento de cómo se sancionan las ordenanzas impositivas, que hay todo un procedimiento que si el Consejo Deliberante y el Intendente no lo hacen, se declara la nulidad.
que hay que convocar a mayores contribuyentes, que esos mayores contribuyentes tienen que inscribirse, que se hace en el mes de mayo, que se hace en 15 días, si no se agota, si no se cumple en ese plazo el intendente y los concejales pierden la oportunidad de ese órgano fundamental para crear o aumentar impuestos. Es decir, que más que formal es formalísimo en materia impositiva la ordenanza que hace la municipalidad, incluso más formalísima que para aprobar impuestos provinciales, que no tiene que convocar a nadie, lo hacen solamente las dos cámaras, es decir, legisladores, diputados, y después lo aprueba senadores en este juego de revisión que tienen las dos cámaras y que por ese motivo hay dos cámaras. Todo lo que sea recaudatorio, y aparte la fotomulta que usted me pregunta, tiene una doble secuencia para que vaya al Consejo Deliberante. Una, porque limita derechos individuales, que es el de transitar libremente. Poder de policía del Estado. Limitación que tiene que ser razonable. Y la otra, que al generar un arancel, que es por el cometido de la infracción, genera un recurso y por lo tanto tiene que estar legislado en la ordenanza impositiva. Cuando se crea o se aumenta ese canon, esa infracción, esa multa, hay que ir a la asamblea de mayores contribuyentes. Un caso atípico se dio en el caso Juncadela contra Municipalidad de Olavarría, donde se falló en favor de la constitucionalidad, mejor dicho, de la inconstitucionalidad de la ordenanza, con lo cual el juez se metió en lo que prohíbe la Constitución. Justamente, ¿por qué? Porque se presentó un amparo, Juncadela presentó un amparo, ahora vamos a ver el caso, ante el tribunal que salió sorteado, que era el Tribunal Laboral, de allí de Olavarría, se revisó en la Cámara de Mar del Plata, y la Cámara de Mar del Plata, con el voto del doctor Richitelli y los otros dos miembros de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, definieron de que la ordenanza esa era inconstitucional y por lo tanto tenía razón Juncadela. Fíjense cuál era la ordenanza. La ordenanza era que prohibía el estacionamiento de los carros estos de los autos de transporte de caudales de Juncadela enfrente del banco porque era una zona céntrica. Como si se tratara de cualquier otro tipo de transporte. Pero claro, había otros temas ahí. El banco creo que era el Banco Nación, que estaba sometido a la jurisdicción federal, fíjense. La normativa era del Banco Nación, que era también jurisdicción federal. Fíjense lo excepcional del tema también, porque no es cualquier excepción. Y decretó la inconstitucionalidad por una cuestión de seguridad bancaria y de seguridad de las personas que tienen los depósitos en el banco. Porque era a las 10 de la mañana, fíjense, se estacionó en doble mano, se paraba obviamente o obstruía en alguna medida el tránsito, pero bueno, era superior el interés de todo lo que se protegía en el banco que la libertad de tránsito que regulaba la ordenanza municipal. Bueno, este fue el único caso que yo encontré de excepción de inconstitucionalidad de una ordenanza. Obviamente que la municipalidad no fue ni a la Corte Provincial y obviamente que tampoco a la Corte Nacional para, por recurso extraordinario, apelar a esta resolución y a esta sentencia del juez de Cámara de Mar del Plata. El artículo 20, inciso segundo, sin perjuicio de referirse al amparo individual y colectivo,
y sobre este último no fija las mismas pautas que el artículo 43. Ello podrá suplirse en el juego armónico de los artículos 11 y 56 del texto provincial y con la ley respectiva. La correcta interpretación de los jueces a la hora de la tutela judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que ¿para qué se dice esto? Para tener cuidado el abogado litigante en el derecho en que se funda. Porque a veces el texto constitucional provincial es superior al nacional. Y a veces uno dice, no, esto vamos a ir al texto nacional porque por ahí, por ser la Constitución Nacional, puede llegar a tener más fuerza. Y no es así. Porque en ese punto tienen la misma, o le diría, mayor fuerza aquel que amplía la gama de derechos o de la garantía en defensa de los particulares, y el abogado tiene que centrar ahí. Es decir, no le estamos haciendo la propaganda a los juicios contra el Estado, sino que esto es para todas las protecciones de los derechos y de tutela efectiva de los derechos, no solamente contra el Estado, sino también contra particulares. Pero acá el operador y el administrativo municipal o provincial tiene que tener debida cuenta que hay toda una gama de derechos y de artículos que están contemplados y que hay que articularlos armónicamente, integradamente y sincronizadamente, y ver el sistema constitucional o lo que se llama de bloque de constitucionalidad. No descartar ningún dispositivo constitucional por más que uno sea nacional y el otro provincial. Se complementan en su justa medida todos los dispositivos constitucionales. No tiene formalidad procesal y las rituales, aunque no se ausentan en el juicio de amparo, ya que acá, fíjense, el bono de la ley 8480, el ius previsional en su medida, son exigibles, confirmando el espíritu recaudacionista también, en este sentido, del Poder Judicial, que defiende obviamente las arcas del Estado. Pero esta es una forma anacrónica, diríamos, e injusta de ver la administración de justicia, desde el punto de vista que si la hacemos con rigorismo procesal, caemos en una especie de estupidismo procesal, exigible jurisdiccionalmente. Esta es una crítica a veces que hemos tenido como abogados. Yo acá tengo libertad de cátedra, lo puedo decir, que exigen cualquier minucia que lamentablemente ahoga el grito sagrado del amparo a la hora de la defensa de los derechos constitucionales en el estrado judicial. Y que contrasta con algunos ordenamientos jurídicos y prácticas existentes en el mundo, como vamos a ver ahora. Porque el artículo 15 de la Constitución, que ya lo habíamos dicho, que pergeniara Augusto Mario Morello, y que tuvo como base aquel libro extraordinario que se llamaba El Proceso Justo, ese acceso irrestricto, esa justicia razonable, esa tutela efectiva de los derechos, operatividad de los derechos constitucionales, como decía Juan María Gutiérrez, no hay nada más operativo que lo que está escrito en la Constitución. No hay que ir a buscarle el pelo en la leche, por decirlo de alguna forma, para hacérselo engorroso y obstaculizarle el procedimiento al litigante como abogado y al interesado de carne y hueso, que es el que está detrás del trámite. De la rigidez, formalismo, ritualismo y entorpecimiento procesal del sistema podríamos pasar hasta un sistema simple verbal, flexibilizando formas y limando mucho los ápices procesales, que en la mayoría de las veces constituyen una trampa mortal para los justiciables y para los abogados que tratan de ejercer su profesión. Así ocurre, como adelantamos, en India, Colombia y Costa Rica, con sistemas mucho más sencillos. Bueno, y ahí tenemos algunos casos en los cuales se superan esos óbices para introducirse en el fondo del tema debatido, máxime si se recuerda que lo que está en juego es la propia vida. Hay un caso ahí
a la salud desde el plano constitucional y con la cita correspondiente. Bueno, también tenemos el caso de Saguir Idib. Se trataba de un trasplante allá al comienzo de la década del 80, con voto del doctor Pedro Frías, miembro de la Corte, donde no estaba permitido el trasplante. Fíjense donde juega también el derecho implícito. Y acá el derecho de fondo, fíjense, si hay concesiones en el derecho de fondo, ¿cómo no va a haber concesiones en el plano procesal? Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado válida una presentación por encima del plazo en 1 hora, se excedió en 1 hora, tenía que presentarlo a las 2, lo presentó a las 3. Pero eso no hace a la cuestión de fondo. Yo no le digo de que viole permanentemente el procedimiento, pero una cuestión de horario, teniendo en cuenta la distancia, por ejemplo, que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora es todo virtual, pero antes tenían que litigar, venir de Carmen de Patagón y presentar el cargo a 1 hora fijada y hacer un viaje tedioso de hasta 800 kilómetros para presentar un recurso extraordinario. Bueno, hay que tener, sí, una consideración razonable y no entrar en el exceso ritual manifiesto del fuero, como dice Morelo, y hay que, reitero, limar esos ápices y meterse en la cuestión de fondo, que muchas veces es la vida la que está en juego. Porque en última instancia tenemos que decir que el derecho no puede ser otra cosa que humanista. Cristiano para los que somos cristianos, pero no puede dejar de ser humanista.